de la economía dentro de sus enfoques, objeto de estudio, métodos, características, ¿ya? Sí, buenos días, Torpoco, Chancahuana, y acá hay bastantes saludos, mira. Pérez Karina, Aguilar Aarón, Chávez Ancalle, Ramos Mosquera, han saludado ya. Espíritu Enciso. Sí, Céspedes Pilco, Torpoco Córdoba, Velázquez Acuña, Heredia, ¿qué tal? Ramón Ordinola, Borja Berrospi. Muy bien. Sí, ya nos estamos saludando. Muy bien. Hoy día entonces voy a compartir este material, miren. Acá. Ya está colgado en el... Bueno, si no está colgado, lo voy a colgar ahorita en nuestra plataforma. ¿Ya? Sí. Trata acerca de lo que es la economía, ¿ya? Bien. Si hay alguna duda, solamente prendes tu micro y conversas, ¿ya? Me dice, profesor, tengo una pregunta. O, en todo caso, puedes hacerlo por el WhatsApp también. Por ahí también puedes escribirme y comentamos, ¿no? Resolvemos cualquier duda. Bien. De eso se trata. Es el tema número 1 del año escolar. Con este sí ya empezamos el libro, empezamos los temáticos y empezamos las tareas. Las tareas son las domiciliarias, ¿no? Las que están en tu cuaderno. Y también hacer un esquema que te voy a colgar en el intranet. Te voy a colgar un resumen de la clase, ya para que ya no tengas mucha dificultad y lo puedes hacer rápidamente, ¿no? ¿Ya? Listo. Bien. Miren, entramos de lleno al estudio de la economía, ¿ya? Para lo cual hay que conocer los objetivos de la clase. ¿Qué es lo que buscamos con esta clase, no? ¿Hacia dónde nos dirigimos, no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro blanco? Entonces tenemos 3 objetivos acá, 3 principales objetivos. Uno es conocer los principales, sí, los principales enfoques económicos, porque de economía hay varios enfoques, ¿ah? Si hacemos un recuento histórico, encontramos 7 enfoques: mercantil, fisiócrata, liberal, socialista, neoliberal, keynesiano y monetarista, ¿ves? 7. Pero hoy día, 2021, son 2 los principales. Esos 2 te voy a explicar hoy día, ¿ya? Por eso ahí dice, el objetivo es que el estudiante pueda identificar los 2 enfoques, pueda conocer las 2 teorías económicas que están predominando en la actualidad y que rivalizan, o sea que hay una confrontación, sobre todo en las universidades. Ahí es donde se produce la confrontación más académica, ¿no? Más ideológica, etcétera. ¿Ya? Ese es el principal objetivo. El segundo objetivo de la clase es que veas la importancia, veas el carácter histórico de las actividades económicas. O sea, las actividades que hace el hombre no son actividades que nacen de la nada o son producto de un milagro o aparecen de cero, sino que tienen todo un derrotero, tienen todos unos antecedentes, tiene todo todo un pasado. Entonces, ese pasado lo estudia la historia, y la historia nos sirve para hacer un análisis histórico-económico, ¿ya? Y así, las ideas también, las ideas de Adam Smith no son ideas que aparecieron de cero, de la nada, sino que tienen todo un pasado. Adam Smith tuvo que estudiar a los griegos, estudiar a los fisiócratas, a los mercantilistas, para sacar sus conclusiones que favorecieron pues a la burguesía industrial europea. Y es así que los empresarios europeos vieron que él tenía las ideas más favorables para ellos y lo financiaron, lo apoyaron bastante, ¿no? Sí, le dieron la cátedra, le dieron lo mejor, lo mejor que pudieron tener, ¿no? Ya, entonces no te olvides, ¿eh? Carácter histórico. Luego, el tercer objetivo es
que nuestros estudiantes que se preparan para postular, porque ya son postulantes en realidad, miren, conozcan la definición. ¿Qué cosa es la economía? La economía A, la economía B, las dos. Su objeto de estudio, los métodos de estudio, la finalidad de cada enfoque, ¿no? Y puedan determinar, ¿no? A qué enfoque se refiere del análisis económico. En realidad son dos enfoques, ¿ya? Que tú debes conocer. Y así, si cumplimos estos objetivos, si ya al final de la clase, los estudiantes pueden con certeza, ¿no? Identificar los enfoques, pueden saber un poco de historia de las actividades económicas y pueden definir las características de la ciencia económica, hemos logrado la meta. Y estamos satisfechos y nos vamos tranquilos a descansar, a almorzar, porque ha sido una faena adecuada. Pero si no, el estudiante no puede identificar, no puede hacer el recuento histórico, ahí sí hay problemas. Y eso tenemos que tratarlo ya así directamente, ¿ya? El alumno me dice, profesor, no he entendido esto, me falta esto, profesor, aquí hay un vacío, y nosotros nos encargamos de solucionarlo. Pero tienen que comunicar, tiene que haber una comunicación. No puede haber un silencio, jóvenes, ¿ya? El silencio no es adecuado. Tenemos que, con confianza, ustedes prendan su micro, hagan preguntas, planteen interrogantes, ¿no? Es este espacio, el espacio para poder conversar, para poder explicar, ¿ya? Y ustedes también dar su punto de vista. ¿Listo? Entonces está claro los tres objetivos, ¿no? Esta es la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a continuar. ¿Avanzo? Muy bien. Y dice así, mira. Ahora vamos a responder otra pregunta. Dice, ¿por qué en asuntos económicos hay varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, en la matemática hay un punto de vista. En la química un solo punto de vista, ¿no? En la biología también. Puede haber debate, pero al final sacan un punto de vista único. Es que las ciencias sociales, como dice su nombre, se desenvuelven en sociedad. Y en la sociedad hay clases sociales. Y estas clases sociales van a tratar de defender sus intereses. Al defender sus intereses es donde plantean puntos de vista diferentes. Es donde plantean enfoques diferentes. Vamos a ver, mira, acá está. 1. La economía no es una ciencia neutral, no es neutral, no es una ciencia ingenua, una ciencia, a ver, apolítica, ¿no? Que no se mete en la realidad, es una ciencia que nace de la realidad. Por lo tanto, va a defiende una postura, intereses económicos determinados, ¿ya? Por ejemplo, los intereses que van a estar más defendidos en estos enfoques son intereses empresariales, comerciales, financieros. Eso por un lado, ¿eh? Y por otro lado, los intereses que van a ser defendidos son los intereses de los trabajadores, ¿no? De los obreros, campesinos, desempleados, clase media para abajo, estudiantes, ama de casa. Entonces, todo ese conglomerado que se llama pueblo, ¿ya? Pueblo, esos van a ser defendidos por otro enfoque. Y entonces, enfoque a enfoque se van a enfrentar, va a haber discrepancias, va a haber contradicción, ¿no? Y ahí se produce un problema de tipo ideológico, ¿no? De tipo académico, de tipo intelectual, ¿ya? Listo. Esa es la idea central. Y segundo, que en la actualidad, hoy día, 2021, existen dos clases sociales contrarias, antagónicas, ¿sí? Obviamente, si son contrarios, están en desacuerdo, ¿no? Están en oposición. Un ejemplo de esta oposición lo puedes ver clarito cuando hablas de salario. A ver, una pregunta para empezar la clase, preguntando, ¿no? A ver, ¿qué plantean los grandes empresarios de diferentes ramas sobre el salario? ¿Que el salario debe aumentar gradualmente o el salario debe mantenerse y disminuir? A ver, ¿qué me dicen los jóvenes postulantes? Vamos, por el chat, prenda su micro, estoy escuchando las respuestas. Aumentar, aumentar, Aumentar gradualmente. aumentar gradualmente. Ya, o sea que el empresario está de acuerdo de que el salario aumente cada cierto tiempo. ¿Seguro? Sí,
Ese que, no, que baje. El empresario le conviene que baje, disminuye. Para que Sí. tenga más ganancias. Que baja para tener un ingreso adicional. Sí, muchachos, así como ustedes están diciendo, aparentemente los empresarios estarían buscando el bienestar de los trabajadores, aparentemente, ¿no? Hablan ellos bonitos, que algunos ya nos puede convencer, ¿no? Y podemos pensar de que el empresario sí quiere que se aumente el salario. A ver, ¿los aumentos salariales han sido por voluntad del empresario o por lucha de los trabajadores? Lucha de Lucha de trabajadores, los porque trabajadores. Claro, muy bien. Miren, las huelgas, las marchas, las protestas han conseguido que los trabajadores consigan un aumento salarial. Mira el caso de los profesores. Los profesores, ¿sabes cuánto ganaban hace 10 años? 600 soles, 700 soles mensual. Hasta que hicieron las más famosas huelgas en la historia de los profesores, ¿no? Estoy hablando de los colegios nacionales, ¿ah? Entonces, con Toledo tres grandes huelgas se hicieron. Y Toledo arrinconado, obligado ya, tuvo que duplicar el salario. Y después lo triplicó. Y así fue subiendo, 1.200, 1.500. Hoy día, el salario de un profesor de colegio nacional está más o menos entre 2.000 soles como piso. O sea, como lo mínimo. ¿Ya? Y es un avance, pero no porque el gobierno le haya interesado eso, sino que fueron las luchas de los profesores. Es un ejemplo para que veas que, sí, como dicen ya en el chat, me están diciendo que a los empresarios le conviene que el salario baje. Y cuando el salario baja, ¿qué pasa con las ganancias del empresario? aumentan. Suben, se disparan. Suben Claro, grandemente. exactamente. Por esa razón es que existe esa visión del empresario, que el salario debe ser cada vez menos. A ver, uno de ustedes que me diga cuánto es el salario mínimo legal en el Perú. 930. 930. Muy bien, 930. ¿Y ese salario es para vivir adecuadamente o sobrevivir? Adecuadamente. Sobrevivir. Sobrevivir. Sí, con 930 soles no podemos vivir adecuadamente. Tenemos que comprar lo más barato, vestirnos con ropas muy sencillas, comer algo así muy cómodo, ¿no? Y pagar el internet ya no alcanza, la luz, el agua, quizás, ¿no? La ropa, los estudios. Es impensable estudiar con 930 soles, ¿ya? Por esa razón es que la mayoría de gentes, personas, exigen pues, salarios de 1.000, 1.500, ¿no? Hasta algunos luchan por un salario de 2.000 soles, para de esa manera poder hacer sus cosas, ¿no? Poder viajar alguna vez, poder comprarse sus medicinas, sus alimentos, ¿no? Su internet, ¿no? Sus libros, etcétera, ¿ya? Les debo comunicar de que la canasta básica familiar es de 1.200 por persona y en una familia son dos, o sea, son 2.400 soles, lo que debe ingresar a una familia para que vivan más o menos, más o menos. Pero el salario adecuado para vivir sin sobresaltos, sin preocupaciones, no, ya es de 4.400 soles. Si una persona gana esa cantidad, puede vivir un poco tranquilo, ¿no? Puede estudiar, puede hacer un viaje a provincia al año, ¿no? Puede comprarse una ropa más o menos, tener sus medicamentos ahí en su botiquín, ¿ves? Sin embargo, en nuestro país se paga el salario más bajo de Sudamérica, después de Venezuela, después de otros países, ¿no? Pero sí, es uno de los más bajos del mundo, 930 soles. Si lo pasas a dólares, algo de 280 dólares, que es una minucia, es una cantidad muy pequeña en realidad para que un ser humano pueda vivir. Sin embargo, los empresarios, en un discurso permanente, a través de la prensa, a través de los asesores, la universidad, etcétera, plantea que 930 es mucho, es demasiado, debe bajar a 700, 800 soles. Así están planteando. ¿Para qué? Para que sus ganancias no se afecten, más bien aumenten. Esa es la lógica del empresario, ¿ya?
Y entonces ahí está un enfoque de la economía, que plantea que el salario es mucho y debe bajar. En cambio, un economista del pueblo, ¿qué te pedirá? A ver, ¿qué exigirá? ¿Un salario bajo o un salario digno? Digno. Un salario Claro, digno. un salario digno que Salario debe digno. bordear, muy bien, gracias por 2.000 soles. participar, 2.000 soles, algo así, ¿no? Mínimo, pues mínimo, ¿no? Para vivir aunque sea con algunas carencias, pero ya por lo menos pagas tus servicios, ¿no? Comes algo más o menos, ya no estás de hambre, ya. Y quizás por ahí puedes darte un estudio, por ahí. Pero 4.000 sería lo más adecuado. ¿Qué es lo que paga en cualquier parte del mundo? Vas a Europa, así, indocumentado todo, 5.000 soles, 6.000 soles. Mi amigo ha viajado a Europa y me ha dicho, cuando regrese, me ha dicho, ya en Europa pagan 10.000 soles lo mínimo. O sea, más o menos sus 3.000 euros, ¿no? 2.500 euros. 2.500 euros le pagan. Sí. Y entonces, y voy a leer otra frase acá. Hay un compañero, una compañera que ha escrito algo más elaborado. Dice, el empresario siempre va a velar por sus ganancias. Así tenga que sobreexplotar a su trabajador. Bien, esa es la frase sí, de una compañera, de un compañero, perdón. Y sí, clarísimo la idea. Sí. En cambio, los economistas de otra escuela dicen, no, el salario debe aumentar. Igual la jornada laboral, mire, la jornada laboral también es otra discusión. Los economistas que están a favor del empresario plantean que la jornada laboral sea de 8 horas o sea de más horas. De más. De más horas. Conviene. Horas. 10 Más horas, horas. 12 horas plantean que las 8 horas ya no sea la hora mínima, ¿no? O la hora máxima, sino que sea flexible. Ya se logró ya. A partir de la década del 90, ahora ya no hay hora máxima, hay hora promedio, hay hora aproximada, hay flexibilidad. Entonces puedes trabajar 10 horas, 12 horas, 14 horas, según tu voluntad, según un acuerdo con el empresario. Pero antes era prohibido. Si hacían trabajar 9 horas, ya una hora más, el Ministerio de Trabajo venía y le sancionaba, ¿verdad? Le sancionaba a la empresa, había todo un problemón. Pero hoy ya no, ¿ya? En cambio, la otra escuela económica, ¿qué dice? Que, a ver, 10, 12, 8, a ver, ¿cuál es la que plantea la otra escuela? La escuela de los trabajadores. De 8. 8 horas mínimo. 8 8 horas. horas. 8 horas, 8 sí. horas. Las 8 horas es lo que plantea. ¿Y por qué 8 horas? Porque hay un estudio científico que dice que el ser humano, para seguir trabajando, tiene que recuperar sus energías, que son 8 horas de descanso, 8 horas durmiendo, 8 horas de hacer sus actividades, como por ejemplo deportes, ¿no? Estar con su familia, así es. O sea, las 3, 8. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de familia, ¿no? Quehaceres ya personales, etcétera. Y ojo, que el domingo es obligatorio el descanso para reponer energías y volver a la, a la cuestión laboral, pues, ¿no? Sí, así es, ¿ya? Entonces, no olvidarse. Ujú. Acá hay otra idea que me han escrito, lo voy a leer porque sí, está elaborada. Dice, los empresarios le convendría si los empleados trabajan muchas más horas para que su producción aumente y sus ganancias se eleven. Mire, ¿ves? Ya están las ideas, las ideas ya están en nuestros compañeros, esclareciéndose, ya se están elaborando muy bien las ideas. Sí, pues, como dice acá nuestro compañero, compañera, sí, nuestra compañera, a los empresarios les conviene que uno trabaje más y te pague menos, porque sus ganancias aumentan. Por esa razón, el otro enfoque, el enfoque social de la economía, dice máximo 8 horas, sí, o máximo 8 horas, ¿ya? Y si es de trabajar más, sanciones o... Hoy día en Europa están pidiendo que sean 6 horas. Mira, las 4 o 6. Mira,
6 horas de trabajo, 6 horas para dormir, 6 horas para estudiar y 6 horas para recrear. Sí, compartir con la familia, viajar, relajarse, ¿no? Estar en la playa, en el campo. Así plantea Europa hoy día a las 4:06. Repito, 6 horas de trabajo. Luego que has trabajado, 6 horas de descanso, de sueño. Y luego 6 horas de estudio. Seguir una maestría, ¿no? Seguir una especialidad. ¿Sí? Tienes que estudiar. Y las otras 6 son que puedas compartir con la familia, distraerte, ¿no? Porque si no, te vas a poner mal. Te vas a poner mal porque vas a tener problemas psicológicos de sistema nervioso. ¿Ya? Sí. Ujú. Acá hay otro que voy a leer también. Dice, a los empresarios les favorece más horas de trabajo para tener más ganancias y más producción. Y a eso quería llegar, mira, aunque perjudique la salud del trabajador. Muy bien, entonces ya voy a dar los nombres de nuestros compañeros para que conozcan. El primer texto que leí fue de Carboné Tomás. El segundo texto que he leído es de Camila del Rosario. Y este último es de Ramos Mosquera. Entonces estamos viendo cómo ya nuestros compañeros están elaborando pues las ideas muy bien redactadas, un buen entendimiento del problema, ¿no? Sí, hoy día en Europa se plantea una jornada de 6 horas. Bélgica ya lo está aplicando ya. ¿Y qué decía todo el mundo? No, va a haber quiebra, las fábricas van a cerrar, ¿cómo van a poner pues 6 horas? Es una locura. Bélgica está trabajando 6 horas nada más y han abierto 4 turnos. Sí, 4 turnos, ¿no? El turno de mañana, el turno de tarde, el turno de noche, el turno de madrugada. 4 turnos, ¿ya? 6 por 4, 24 horas, ya se completa toda. O sea, las fábricas, algunas fábricas nunca cierran. En Japón es peor todavía. En China voy ni a hablar ya. Acá nomás en Perú las fábricas están durmiendo en algunos casos, ¿no? En algunos casos se cierran las fábricas y al día siguiente abren a las 8 de la mañana. En otras partes del mundo no pasa eso. Se trabaja así de corrido. Las máquinas se paran solamente cuando se malogran. ¿Ya? Entonces ahí está el debate, pues. Ahí está el debate, ¿no? ¿Cuánto de salario vas a pagar? ¿Qué es el capital? El precio, ¿cómo se determina? O sea, hay discusiones entre estas dos grandes clases sociales, ¿no? La clase privilegiada, de la clase poderosa, los empresarios, y por otro lado los trabajadores, que son gente muy preparada también. Hay gente que estudia, y si estudias puedes defenderte, puedes hablar, puedes comunicarte. En conclusión, existen 2 escuelas. Uno, los neoclásicos, que son los que van a defender los intereses del empresariado más poderoso del Perú y el mundo, llámese banqueros, financistas, comerciantes, industriales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, están los economistas de la escuela social. Estos economistas van a plantear pues una crítica a las injusticias que se observa y van a estudiar y van a analizar objetivamente la realidad actual, apuntando, por ejemplo, a temas como la pobreza, la desigualdad, las injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son las diferencias. Estas son las 2 grandes escuelas que se van a confrontar hoy día en universidades, en colegios, academias, hasta en las plazas. Por ejemplo, en la Plaza San Martín, ahí se ve una confrontación de estas ideas. Sí, ahí van algunos a debatir, a discutir ahí, ¿no? Se ve ahí bastante gente. La pandemia no lo ha frenado, ¿eh? Esa zona de la Plaza San Martín se llama el Ágora, y ahí discuten bastante las personas, los ciudadanos. ¿Ya? Listo, ya está claro entonces este tema, y avanzamos. Ahora, la ciencia económica se va a determinar de acuerdo a tu condición económica. Por ejemplo, si uno es de la clase alta, la clase pudiente, inmediatamente tienes que recordar de que ahí están la escuela del neoliberal. ¿Ya? Ahí está un Hernando de Soto,
Ahí está un Rafael López, ¿no? Una Keiko Sofía. Está, por ejemplo, un Julio Velarde, un Sagasti, un PPK, un Martín Vizcarra, etc. Mientras que, por otro lado, mira, ahí encontramos la clase baja. Aquí está la escuela social, ¿ya? La escuela social, la escuela que estudia hacia los trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Ya, muy bien. Sí, muy bien. También está Acuña acá en la clase alta. Antes Acuña vivía en Trujillo, en una zona, un barrio. Hoy día vive en la zona más exclusiva del Perú, que es la zona de las Casuarinas. Ahí su vecino es Keiko Fujimori. Ahí en los colegios más pitucos, ahí están viviendo, ahí están estudiando los hijos y ahí se encuentran los dos. Se encuentran a veces, ¿ya? Ahora, ya con esto de la pandemia, ya todo es virtual, ¿no? Todo es virtual. Bien, entonces ahí están las escuelas, ¿no? ¿Ya? Ahora, la clase media generalmente se pasa a la clase baja también, ¿ya? A ver, continuamos. Observa. Ahora, la economía no ha sido siempre igual, ¿no? En diferentes épocas va a ser entendida de otra manera. Por ejemplo, en esta época, hace 2, 3 millones de años, la economía no se entendía, ni se abstraía, ni se explicaba, pero sí se practicaba. Salías a practicar tu cacería, tu recolección y tu pesca. O sea, eres un experto, ¿no? En esos campos. Luego ya vas a teorizar. La teoría viene con el esclavismo, ¿sí? El esclavismo es el que trae la teoría, muy bien, Chávez, trae la teoría, trae las explicaciones, ¿sí? Ahí aparece la etimología, que es el estudio de las palabras, ¿no? El origen de las palabras. Y la palabra economía se divide en dos grandes, mira, uno, esta primera y esta segunda. ¿Y sabes quién lo va a estudiar? Es un famoso griego. A ver, este griego se llama Genofonte. Muy bien, sí, Genofonte es el que habla de oikos y nomos. Mira, acá está. Y nos va a traer esos dos términos, sí, muy bien, se han acordado muy bien Chávez, muy bien Ramos, Michel, sí, ajá. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Dice que la economía deriva de dos voces griegas, uno oikos, que significa casa, y otro nomos, que significa administración. O sea, lo que está explicando Genofonte es que la economía es la mejor administración del hogar para conseguir alimentos, para comprar las herramientas, para pagar los servicios, ¿no? De algún trabajador. Entonces, todos esos recursos que tiene la casa, la familia, tienen que ser usados adecuadamente, sin excederse para no caer en la deuda, porque la deuda es muy perjudicial. Entonces, Genofonte plantea ese concepto de economía, que para otro filósofo no es suficiente, porque estos filósofos mandan en Grecia, dirigen Grecia. ¿Quién estamos hablando? ¿Cómo se llama el alumno de Platón, el filósofo más famoso de Grecia? Aristóteles. Aristóteles. Claro, a ver, ¿cuál es su chapa de Aristóteles? Él tiene varios títulos, ¿ah? ¿Esta girita? Ya, muy bien, señorita. Ya, también le llaman el padre de la psicología, el padre de la biología, le dicen el padre de la lógica. Mire, Aristóteles era un sabio muy famoso en Grecia. Algunos también hasta le dicen el padre de la economía antigua, ¿no? Así es, Aarón. Ajá, la psicología antigua, como dice Camila. Muy bien, ¿ah? Sí, sí, así es. Entonces, este Aristóteles, mira lo que hace. Mira lo que hace Aristóteles, es un travieso. Mira lo que hace. Como para él no es suficiente ya administrar un hogar, él quiere administrar toda la sociedad, toda la polis griega. Entonces plantea un término más elaborado, que se conoce como economía política, en la cual plantea así claramente que se encarga de administrar la sociedad
por parte del Estado. Profesor, ¿ese Estado es un Estado inocente? No, porque ese Estado es un Estado ¿de qué tipo? A ver, ¿quién me dice? Sí, es un Estado esclavista. Así es un Estado de los atenienses, ¿no? Otro por los espartanos, etcétera, que va a dirigir la economía en favor de ellos y en perjuicio de los esclavos, de los extranjeros, de la gente libre de la época, los metecos, los periecos, ¿te acuerdas de ellos, no? Entonces, sí, esa es la sabiduría de Aristóteles. Mira ese rostro de Aristóteles, bien calmado, ¿no? Bien calmado y bien persuasivo era. Sí, hasta fue profesor de Alejandro Magno, el emperador más peligroso de la época macedónica, ¿no? Así es, ese es Aristóteles, un personaje muy importante para las ciencias sociales, ¿no? Sí, muy bien, así es, superando a Platón. Esa es la lógica, ¿no? Que el alumno supere al maestro. Acá alguien me dice, Aristóteles es el padre de todo, me dice. Ya, entonces, así es el famoso Aristóteles que nos da una visión más global, más general de la economía como administración de la sociedad por parte de un grupo de personas que conforman un estado esclavista, ¿no? Puede ser ateniense, espartano, romano, etcétera, 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 ¿ya? Seguimos. Miren. Ahora, el concepto, la idea pasa por dos enfoques. Mira, dos enfoques acá. Vamos a marcar los dos enfoques. Uno es el que favorece a una clase poderosa, ¿no? Una clase muy privilegiada, con mansiones, fábricas, bancos, ¿no? Y esa clase, su ideología predilecta se llama la escuela neoclásica, neoliberal, hoy día. Y por otro lado, el segundo enfoque, el segundo concepto es de la clase dominada. ¿Quiénes son ellos? Los trabajadores, los desempleados, las amas de casa, porque una mujer de la clase dominante no conoce la cocina. Una mujer hija de un banquero, jamás entra a la cocina, ¿no? A menos que sea su hobby, ¿no? El de preparar unos pasteles, pero no, ella, no, las mujeres, por eso tienen un personal ahí en su mansión de 4, 5 personas de servicios que vienen de los pueblos jóvenes, las personas populares. Uno es la cocinera, otro es la ama de llaves, el chofer, el jardinero, y otro un ayudante de cocina. Ah, también está el mozo, ¿no? Así ves, son varios los que atienden en una mansión. Esos trabajadores están dentro de la clase dominada. Y esa clase dominada tiene su propia ideología, su propia economía. Se llama la escuela social o también llamada la escuela socialista. ¿Y esto a qué se debe, profe? A que existe en la sociedad de clases, existe pues esta diferenciación, ¿no? Los que más tienen y los que menos tienen. Los que más tienen son minorías, mira, son poquitos. Y los que más tienen son bastantes, mira, enormes, son millones, ¿no? Millones. Se calcula en el Perú que tenemos algo de 10 familias multimillonarias, profe. Y familias millonarias son algo de 1000 familias peruanas, 1000 familias. Profe, y las familias del pueblo, a esas son millones, sí. Ahí sí la lista es larguísima, ¿no? Sí, es larguísima. Uh-huh. Sí, muy bien. Ajá, correcto. Sí, hoy día los pastores se han enriquecido también, ¿no? Muchos pastores de muchas iglesias, de lo que eran gente sencilla, se han convertido pues en millonarios y viven en mansiones, carros de lujo. Sí, eso es archiconocido, ¿no? Está en toda la información en internet para estar al tanto. Les recomiendo de que estén al día de las noticias porque hoy día salió una noticia muy importante. Hoy día el Poder Judicial va a escuchar el pedido de la Fiscalía de 30 años de cárcel para Keiko Fujimori. Y con ella algo de 30 personas, que es su gente de confianza, ¿no? Acusándolo de organización criminal para el enriquecimiento ilícito, ¿no? Lavado de activos y una serie de delitos más, que no me acuerdo.
¿ya? Entonces, estar al tanto de las noticias, los noticieros, los periódicos, o las redes sociales. Las redes sociales también nos informan. Esta es la economía que he señalado hasta hace un momento, ¿no? Donde hablamos de qué, profe? Hablamos de una economía neoliberal, donde se definen intereses así de esta caricatura, mira, ¿no? Donde están los grandes magnates, los millonarios como Acuña, ¿no? Como Rafael López, como, a ver, ¿quién más? Ah, los Añaños. ¿Sí? Dime, ¿algún apellido que conozcas de los grandes millonarios peruanos? Allá, sí, Rodríguez Pastor. Sí, Rodríguez Pastor también, ¿no? Sí, también los Belmont, los Brescia, y así, una serie de familias que se han hecho millonarias gracias a esta idea. Esta ideología les apoya al 100%, ¿sí? Mira, ¿ves? Es un enfoque que defiende intereses de los grandes empresarios, ¿sí? Grandes hacendados, banqueros, comerciantes que traen pues 100, 200 containers de China, ¿no? De Europa, y no solamente peruanos, también a nivel mundial. Ahora, estos personajes buscan intelectuales que puedan explicar bien las cosas, porque a veces ellos no pueden. Por ejemplo, mira Acuña. A César Acuña lo pones en televisión unos minutos y al día siguiente todos están haciendo memes. Sí, todo el mundo está haciendo memes de César Acuña porque no puede explicar una idea básica, ¿no? Se equivoca. Cuando le va a repetir, va a recitar una poesía, no sabe la poesía y empieza a hablar otras cosas que causan, pues, risa, ¿no? Humor, ¿ya? Entonces, él, por ejemplo, tiene un equipo de profesores de economía en su universidad que le justifican todito su desarrollo empresarial. Y no solamente de Acuña, también de Romero, de Rodríguez Pastor, de Brescia, etcétera, etcétera. ¿Ya ves? Ahora, para que los jovencitos, nuestros jovencitos, todavía que están en formación, no se den cuenta de esto, ellos le han cambiado de nombre. Sí, le han cambiado de nombre a este enfoque llamado neoliberal. Y mira cómo le han puesto, ¿ah? Mira, 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 mira. Le han puesto así, nombres así para sorprenderte. Uno, mira ese nombre, economía a secas. Profe, a secas parece que fuera diferente, ¿no? Ciencia económica, mira ese nombre, atractivo, ¿no? Jala el nombre, ¿eh? Ciencia de la escasez, mira. Ciencia de la elección, uy, qué bonito nombre, profe. Pero el nombre más que sorprende, ¿no? Que trata de engañar, es el economía pura. ¿Sabes quién se presentaba así como puro? Pedro Pablo Kuczynski. En todas sus clases. Entonces él ha sido un catedrático, ¿no? Ha sido un empresario muy famoso y tenía mucha tribuna, daba charlas en todo el mundo. Entonces cuando él se presentaba, lo primero que decía es lo que dice el famoso López, ¿no? Hoy día. Yo no soy político, yo no me meto en la política, no defiendo a nadie, yo soy un técnico, me baso en las matemáticas. Sí, soy puro, o sea, economía pura. Pero todo ese discurso era mentira, porque PPK resultó ser un gran defensor de grandes empresas y encima se enriquecía ilícitamente, porque ahorita está preso en su domicilio. Sí, PPK está preso en su domicilio y las investigaciones están avanzando terriblemente y posiblemente lo condenen a 15 o 20 años a PPK. Oye, si Ollantumala la fiscalía está pidiendo 20 años a Ollantumala, 20 años de prisión, ¿ya? Para Alan García también era 25 años, sino que Alan García sí se escapó, pues, ¿no? Se escapó al más allá, ¿no? Sí, se suicidó. Pero el nombre verdadero, muchachos, jóvenes postulantes, es el nombre de economía neoliberal. O también economía capitalista, también se llama. ¿Listo? Entonces, no dejarse sorprender, ¿ah? Porque sí, he conversado con algunos jóvenes cuando había clases presenciales
Y alguno me dijo, profe, yo quiero una economía pura, una economía así, que no se relacione a la política, con todos esos políticos corruptos. Y yo te enseño esa economía, le digo. ¿Dónde? Sí, ya me han dicho, profe, que hay un lugar donde enseñan esa economía pura. ¿Dónde le digo? En la Pacífico, profesor. ¿Ves? O sea, la inocencia, la ingenuidad de muchos de nosotros que somos jovencitos, todavía somos de 14, 15 años, y la falta de experiencia, nos quieren engañar, nos quieren sorprender. Así que tuve que explicarle que la Pacífico no es ningún lugar de inocencia ni pureza, sino que es el centro más importante de la economía capitalista del Perú. La economía neoliberal más fuerte están ahí en la Pacífico. Luego, en segundo lugar, están en la de Lima, y luego en la Católica, luego en la Cayetano, ¿no? Y así, en las privadas estoy hablando, ¿ya? Hasta, claro, llega a San Marcos también. En San Marcos también hay bastante neoliberalismo, ¿no? Pero la diferencia es que en San Marcos están todas las posiciones. Cuando tú vas a San Marcos, encuentras profesores neoliberales, profesores de keynesianos, profesores socialistas, profesores de todas las tendencias. O sea, tú mismo sacas tu conclusión. Pero en la Pacífico se te agarran en mancha los profesores. Toditos son neoliberales. Toditos, toditos. Desde el profesor de lenguaje, ¿no? El profesor de historia, el profesor de... Todos son neoliberales. O sea, no tienes opción para que puedas decidir tú mismo, ¿no? Toditos te agarran en grupo y dicen, no, al final tú terminas siendo un neoliberal. Y es que es la universidad más famosa del Perú del neoliberalismo, ¿no? ¿Sí? De ahí salen los funcionarios públicos, ¿sí? De ahí salen los ministros de Economía, de ahí salen los directores del Banco Central de Reserva. Sí, sí, por eso es peleadito ingresar a la Pacífico. No es una universidad como la Universidad de César Acuña que vas y pagas la matrícula y ya estás adentro ya, donde un examen de admisión finta. En la Pacífico no, ahí sí se lucha, ahí tienen que entrar académicos, pero con un filtro económico, ¿no? Porque ahí la matrícula, creo que está 3.000 soles, ¿no? La mensualidad 4.000 soles, 5.000 soles, la mensualidad en carreras pues muy solicitadas, ¿no? Ahora, la definición, como todos sabemos, se refiere pues al aspecto de la ciencia social. Profe, ¿por qué ciencia social? Porque estudia al hombre en sus actividades económicas, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿y qué más es esto? Ah, ya, mira, eh, también estudia el uso alternativo, el uso eficiente de los recursos que son escasos. ¿Para qué, profe? Para satisfacer nuestras necesidades. A ver, de esta definición, ¿qué palabra debo marcar como palabra principal? A ver, un voluntario. ¿Cuál es la palabra más resaltante de la ¿Necesidades? definición? ¿Cuál? ¿Necesidades? Antes de ellas, ¿cuál es la palabra clave? La Escasos. palabra Escasos, clave, escaseces. Escasos. escasez. Cuando tú le preguntas algo a ellos, ¿no? Le dices, ¿por qué pobreza? Escasez. ¿Por qué hay esto? Escasez. ¿Por qué hay esto? Oye, todo esto es escasez para ellos. Para ellos no existe explotación, no existe injusticia, no existe eso, sino que hay falta de recursos. Y lo contraponen a algo que usted está señalando, ¿no? Que son las necesidades ilimitadas, que todos sabemos que es cierto, pues, ¿no? Pero dígame, ¿habrá realmente escasez en los grandes centros comerciales, en los grandes almacenes del Perú? ¿Habrá escasez No, verdaderamente? no. ¿Cómo están esos almacenes? ¿Vacíos Están o llenos. repletos? Llenos. Repletos. Están llenecitos. Yo le invitaría a usted que vaya a Totus y vea cómo está todo. Y de ahí vayas, bueno, no le dejan entrar al almacén, pero el almacén está repletito. Tanto así que estos centros comerciales han tenido que alquilar almacenes para guardar toda la mercancía que están comprando en abundancia. Uy, abundancia. Mire, usted conoce Gamarra, ¿no? Gamarra, que es de La Victoria, a unos minutos está Barrios Altos, que está cerca del Agustino, donde tenemos nuestra sede en el APU, ¿no? Ahí, Barrios Altos, esa zona también ha sido cogida por los empresarios y han construido almacenes, enormes almacenes, donde eran casas así muy rústicas, casas muy pobres, de barro, le han comprado a la gente y todo eso lo han botado y han construido almacenes enormes para guardar ahí los productos que vienen del extranjero.
Entonces, ¿cuál escasez? Vamos a las Malvinas, vamos a esa zona donde están los ferreteros y ese local es insuficiente para guardar todo lo que ellos compran. Entonces cruzas hacia el ferrocarril, oye, con cuidado porque es una zona peligrosa, y el ferrocarril para abajo, ¿no? Yendo hacia el río Rímac, oiga, toda esa zona se han constituido en almacenes también. Y así, eso de escasez es un discurso que plantean ellos para justificar fenómenos como la pobreza, el desempleo, dicen, no hay trabajo, hay escasez, ¿no? Etcétera. Pero en el fondo, pues, vemos que hay abundancia suficiente para eliminar la pobreza del mundo, la pobreza del país, ¿sí? Pero no, eso no es interés de ellos, ¿ya? A ver, ¿cuál es la chapa de Adam Smith? A ver, ¿quién me dice? La chapa de Adam Smith, ¿cuál es? Vamos, muchachos. ¿Escasez? No, su chapa. ¿Padre de la economía? Padre de la ¿La economía? economía. ¿Qué más? Padre de la economía moderna, padre de la economía clásica. Te pueden preguntar eso, ¿ah? Te pueden preguntar ese tema que corresponde a la vida del economista más famoso del mundo, este Adam Smith. Miren, y también aquí está su discípulo. Este es el más bravo, un matemático ingresando a la economía y transformando todos los postulados que eran así, versiones, explicaciones, a fórmulas matemáticas. Alfred Marshall, en Cambridge, constituye una escuela llamada la escuela neoliberal, y a partir de ahí empieza a explicar todos los fenómenos económicos basados en cifras, estadísticas, fórmulas matemáticas, cuadros, esquemas, pero siempre con su toquecito matemático, ¿ya? Sí, ese es el tema que hizo Alfred Marshall, porque las ideas de Adam Smith estaban siendo seriamente cuestionadas. ¿Qué estudia esta escuela? Mira, esta escuela le interesa pues las relaciones técnicas. Profe, si hablamos de relaciones técnicas, ¿a qué nos referimos, profe? Allá, si es técnico, esta palabra encuádrala. Están hablando acerca de la imagen, mira. La imagen de la diapositiva está hablando de una persona muy bien que se dedica a varias cosas, mira. Habla por teléfono, lee un mensaje, multitarea, muy especializado. Acá hay un documento que ha elaborado, hasta ¿qué está haciendo con su otra mano? Parece que se está acicalando, ¿no? La cabeza. Está viendo su computadora, ¿ves? Entonces, una persona especializada, muy desenvuelta, trabaja excelentemente. Para ello, ¿qué necesita ver? Necesitas capacitaciones, preparación, especialización. Y eso es lo que hace la universidad también. Te capacita, te especializa en un área para que te desenvuelvas de la mejor manera. ¿Ya? La palabra es, como dice Chávez, es especialización. ¿Ya? No olvidarse este punto fundamental. ¿Ya? Avanzamos. Un ejemplo de ello son el taylorismo, ¿no? Y aquí lo dice clarito, ¿ah? A ver, un voluntario para leer este texto. A ver, levante la mano, prende su micro. Ya, profesor. Listo, fuerte. El estudio de la economía recae sobre las actividades que realizan los hombres en sociedad para luchar contra la escasez, para calmar sus necesidades. Listo, muy bien. Aquí están las ideas claves, ¿ah? Claves. Actividades humanas para luchar contra un problema que ellos consideran principal, que es la escasez. Y de esa forma, calmar la necesidad. Ese es el objetivo. Y para ello tienes que capacitar a la gente. El taylorismo se encarga de eso. El taylorismo es una corriente económica que capacita ferozmente a los trabajadores. Acá, miren, esta señora ha sido preparada durante meses para hacer esa actividad. Y si alguien está fallando, si alguien falla, por ejemplo, este joven está muy distraído, lo sacan. Si este está en otro asunto, inmediatamente lo cambian. Mira, pero esta fábrica solamente hay 2 filitas de mujeres, toditos son varones, mira. Toditos son varones. Hace más o menos 100 años es esta foto, ¿sí? Así es.
Después, en la segunda revolución industrial, como dice el compañero, surgen estas escuelas, ¿no? Estos enfoques de la cuestión del trabajo, que hacen trabajar muy especializado. Aquí te capacitan, por ejemplo, a este de acá lo han capacitado, a este joven que está acá encima del carro, en el sistema mecánico. Este de acá está en el sistema de los parabrisas. Este de acá está en los frenos. Este de acá está en el chasis. Este de acá está en los neumáticos. ¿Ves? Entonces el Fordismo significa especializar a la gente para que produzca de la mejor manera y lo más rápido posible, haciendo que las ganancias se disparen. Ajá. Ese es, como dice cada un compañero, es cadena de montaje, ¿no? O sea, van a establecer unas bandas o unos rieles, como está acá abajo, y van a trasladar el producto así, empezando de cada equipo, va a ir colocando las partes al aparato. Muy bien, excelente Ramos, muy bien Ramos, ¿ya? Y otro es lo que hizo Rusia, ¿no? La Unión Soviética llamó al mejor ingeniero que tenían, llamado Stajanov, y él pidió informe de la mina de carbón más famosa de Rusia, de la Unión Soviética. Le dijeron, ¿cuánto sale de carbón diario? 10 toneladas de carbón. Insuficiente para que la Unión Soviética tenga combustible y hacerse pues una potencia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Stajanov? Reorganizó todito. En un mes, 2 meses, preparó, capacitó, especializó a la gente, y las mismas personas, sin contratar más personal, ¿ah? Mira lo que hizo. Por día, así. Esto es algo extraordinario. Esto se llama especialización, se llama productividad, eficiencia. Y con esta cantidad de carbón, que son 10 veces más, la Unión Soviética tuvo el combustible para poder crecer rápidamente y enfrentar a Estados Unidos en la famosa Guerra Fría. Así es. Ese fue Stajanov en la Unión Soviética. Pero en este caso fue para el servicio del pueblo soviético, el pueblo ruso. Muy bien, joven, ¿ya? Sigamos entonces. Ya está listo esto ya. Mira. Ahí está. Los fines son dos. El fin teórico, profe, ¿qué consiste el fin teórico? Elaborar las categorías, las leyes, ¿no? Elaborar las teorías, ¿no? Los modelos, o sea, todo el aspecto de los conocimientos económicos. Profe, y el otro aspecto es el fin práctico. Aquí se van a poner en práctica los conocimientos para buscar esto. Miren, esto es lo que está buscando el economista neoliberal. Ahora, nosotros, la gran mayoría, no sabemos, ¿no? ¿Cuándo vendrá ese bienestar general? Porque siempre estamos con carencias, ¿no? Falta el equipo adecuado, la señal viene en baja, la casa no alcanza el tamaño, el salario de papá no alcanza, ¿qué más? A ver, las enfermedades nos afectan, la alimentación no es adecuada, o sea, una serie de males que no se solucionan. Y ya van décadas ya, desde el abuelito hasta nosotros, los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es un fin práctico, pero que no llega a concretarse, no llega a realizarse. Ya, bien. Ahora, las características. Los neoliberales analizan todo de manera individual. No les interesa el contexto, no les interesa la realidad histórica del individuo. A él lo analizan así nomás, por su cuenta. Luego se basa en un estudio, pues, de unos supuestos, ¿no? Unas ideas de que él está necesitando de este equipo, él necesita esto, entonces ahí empiezan a tomar decisiones. También no le interesa la historia, niega la historia, dice, la historia no sirve para nada. La historia más bien causa perjuicios, ¿sí? Por eso, mira, esta realidad que ves acá de un hombre, un magnate comiendo todo el lujo y a gente pobre, dicen, eso es una realidad actual. ¿Qué vas a hacer? Nada, no se puede hacer nada, hay que sobrellevarlo nomás. Pero si aplicamos la historia a esto, vamos a encontrar las causas, vamos a encontrar las características, vamos a encontrar los antecedentes. Eso no quieren que hagamos. Por eso le han quitado peso a la historia en los colegios, en las universidades. Prácticamente han desaparecido la historia.
algunos colegios científicos sí enseñan mucha historia, ¿no? Como el caso nuestro, pero en la mayoría, en el Colegio Nacional, casi nada. Ujú. ¿Ves? Exactamente, ¿ya? Piensa que la sociedad no cambia, se mantiene igual por los siglos de los siglos. Exacto, muy bien. Y aquí está, mira, dice que todo depende de la voluntad del hombre. Si el hombre se decide y quiere ser millonario, lo va a hacer en 1 año, 2 años. Vamos a tener un Bill Gates peruano. ¿Ya? Entonces, sí, es muy subjetivo, es muy... se basa solamente en las ideas nomás, pero en la realidad no le interesa mucho. Ahora sí, entramos a qué escuela. El enfoque de los trabajadores, el enfoque de la gente humilde, la gente desempleada, las amas de casa, los obreros y campesinos. Sí, este enfoque es el punto de vista de los trabajadores, de la gente de las fábricas. Así es. Más aún, afirma contundentemente que es el trabajo la única actividad creadora de riqueza. O sea, no es la empresa, no es la naturaleza, no es el Estado, ni el capital, sino el ser humano, el que va a transformar la materia prima y va a crear nuevo valor, ¿ves? Por esa razón es que exigen que el salario sea un salario adecuado, no por capricho, sino porque hay una razón de fondo, ¿no? Al ser nosotros los trabajadores, creadores de riqueza, no nos pueden pagar una miseria, pues tienen que pagarnos un salario digno. Por ejemplo, en una fábrica, en el campo, ¿no? Donde los dueños, ¿no? De estas empresas pagan salarios muy pequeños, ¿no? Entonces ahí donde este discurso, estas ideas, calan en los trabajadores y empiezan las huelgas, las marchas, las protestas. Resultado, aumento salarial. Resultado, seguro social. Resultado, vacaciones. Resultado, capacitaciones. Resultado, el CTS. Resultado, utilidades a fin de año, ¿no? Le dan un salario completo a papá o a mamá y papá llega ya con más productos para consumir en la familia. Uy, es extraordinario eso, ¿no? Claro, siempre y cuando los trabajadores tengan conciencia. Si los trabajadores no tienen conciencia, no van a poder avanzar. Voy a leer otro texto que ha escrito un compañero. Así, mire, contundentes son las ideas apuninas, ¿sí?, de nuestros estudiantes, ¿ya? Sin los obreros no existen las empresas ni los millonarios. Así de claro escriben nuestros compañeros del APU, nuestros jóvenes estudiantes tienen esa contundencia en sus palabras, ¿sí?, a la hora de analizar cada uno. Los mismos estudiantes están sacando sus conclusiones. Acá el profesor solamente explica la teoría y ustedes son los que deciden, ¿no? Y sacan sus propias ideas. También, no, nosotros, los profesores, somos de la pequeña burguesía. La pequeña burguesía es un sector que tiene ciertas facilidades, ¿no? Tenemos un salario, tenemos nuestros equipos para trabajar, ¿no? Tenemos, bueno, nuestro hogar, todo eso. Pero un millonario es el que tiene, pues, sus empresas, tiene sus chacras, ¿no? Tiene su personal trabajando, tiene una cuenta bancaria, uy, miles de millones de dólares, ¿no? Así es. Ya. Entonces, la pregunta es, el trabajador, si trabaja cada vez más, ¿por qué se empobrece? ¿Por qué no se hace rico, como dicen, no? Es que, muchachos, el problema de fondo es que existe una explotación. Por ejemplo, mira, el obrero trabaja 10 horas y de esas 10 horas el empresario solamente le paga 4 horas, que es su salario, 1.500, 1.000 soles, 2.000 soles, ya. Profe, y las 6 horas que ha producido riqueza, esa riqueza, ¿dónde se va? Esas 6 horas de trabajo se van a los bolsillos del empresario, el cual llama ganancia, porque él nunca utiliza la palabra plusvalía. La palabra plusvalía es esta escuela de acá, donde se dice que es el tiempo de trabajo no remunerado y apropiado, pues, por el empresario, el cual le llama ganancias, sí, así es. Así es, acá leo otro texto. Los obreros son la base de las ganancias de un empresario, ya que ellos son los que producen con sus propias manos lo que
se enviará para obtener ganancias. Ya, estos son textos de nuestros alumnos, ¿ah? Por si acaso, ¿sí? Acá hay otro, dice, trabaja más, pero gana menos. Acá hay otro, las empresas hacen trabajar, pero no les pagan todo lo que debería. Son textos escritos por nuestros propios alumnos, a la mayoría de los que están escuchando, a todos, les estoy leyendo las ideas de nuestros alumnos de cuarto año de secundaria. Sí, sí. ¿Ya? Seguimos. Y miren acá. Los fundadores son estos dos científicos sociales. A ver, ponme el nombre ahí en el chat. Rapidito, que se acaba el tiempo. ¿Quién lo dice? Son dos alemanes que estudiaron, ¿no? La economía, la escribieron, la describieron tal y como es. Muy bien, Heredia. Muy bien, Pérez. Karina. Muy bien, ¿ah? Sí, es el famoso filósofo, economista, matemático llamado Carlos Marx y su compañero Federico Engels. Así es, Federico Engels. Ambos contribuyeron no solamente en el plano teórico, sino también en el plano práctico. Ellos apoyaron a la formación de grandes organizaciones de trabajadores en toda Europa. Por esa razón, los millonarios jamás le perdonaron que hayan hecho eso. Fueron perseguidos, fueron castigados, encarcelados, decomisaron sus cosas, casi los matan. Sí, pero fueron protegidos por los trabajadores. Esos son los dos titanes del proletariado mundial, ¿no? Carlos Marx y Federico Engels. Sí, también la economía política busca descubrir las leyes, ¿sí? Las leyes que explican origen, desarrollo y superación de las sociedades hacia una sociedad de justicia, de igualdad, donde no haya pues pobres ni ricos, donde la gente pueda desarrollarse como debe ser, ¿no? Sin problemas como hoy día. Miren, la definición es parecida, ¿no? Acá es una ciencia social de arranque. Estudia las leyes que rigen la producción capitalista. Todo lo que es cambio, distribución, consumo, lo estudia esta, ¿ya? Está en el libro famoso El Capital. Ahí está todo lo que estudia, ¿sí? Ahí están los modos de producción que ya hemos mencionado en la clase pasada. Por ejemplo, la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, en el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Sí, todo está fundamentado en hechos reales. Acá nada se inventa, nada se puede. Objeto de estudio, ¿cómo se relaciona la gente? Por ejemplo, este personaje de acá, ¿cómo se relaciona con el esclavo? Ya, esos detalles lo explica la economía política. Oye, el feudal, ¿cómo se relaciona con el campesino? Oye, el empresario, ¿cómo se relaciona con el obrero? Ya, todo eso se explica desde el punto de vista social. ¿Ya? ¿Listo? Y finalmente, ahí está, pues, ¿no? La relación entre los hombres. Amo con esclavo, siervo con feudal, empresario con obrero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mira. La finalidad es conocer las leyes de la historia para ver cómo se puede producir un cambio, ¿no? Eso ya lo hicieron los rusos, los chinos, los cubanos, los vietnamitas, los coreanos, ya lograron eso, ¿no? Sí, ya lograron, gracias a este estudio de esta ciencia. Y su fundador en Perú, ¿cómo se llama? José Carlos Mariatti. Muy bien, Heredia. Así es, Mariatti es el fundador peruano, con características clasistas porque analiza la sociedad en estratos o clases sociales. Analiza en conjunto a todas las personas y parte de la realidad, no parte de supuestos, ¿no? De teorías. Primero hay que analizar la realidad y de esa realidad nace la teoría. Nunca deja de lado la historia, siempre antecedentes, el pasado histórico, ¿no? ¿Por qué se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿No? Todo eso. Y es conjunto, ¿no? Es colectivista. También se basa en la ciencia natural, y las ciencias químicas, ¿no? Todo eso ayuda y respalda. Y finalmente, una vez que encuentra las causas del problema, no se queda callado, lo denuncia, toma el micro, se para en una plaza, agarra un periódico y ahí lanza la denuncia.
¿sí? Y la gente tiene que conocer, ¿no? Para que pueda solucionar los problemas. Muy bien, José Carlos Mariatti en pantalla. Bien, finalmente los métodos son dos. El método son los pasos que seguimos para conseguir algo, ¿no? Conseguir una investigación, ¿no? Saber de algo. O sea que siempre estamos en eso en el campo científico. Son dos los métodos. Uno es el método, mire, el método inductivo. Acá está el método inductivo. ¿Qué dice el método inductivo? Partir de casos aislados, particulares, elaborar una hipótesis, demostrarla y nace la ley. Nace la ley. Profe, y si hablo de, por ejemplo, de la deducción, el método deductivo, ya partes de la ley o principio general, lo contrastas ya con la vigencia o negación, y si sale vigencia, tienes un caso particular, ¿no? O sea, la ley general te sirve para explicar el caso particular, ¿no? ¿Por qué has comprado esa botella o esa gaseosa a este precio? Porque hay la ley de la oferta y la demanda, que es un principio ley económica general. ¿Ya? Ese es el método deductivo. El método deductivo. Y ya finalizando, para poder hacer nuestro temático, ahí está, mira, esto ya lo vas a tener en tu diapositiva, que se va a colgar en un momento, ¿ves? De casos particulares hacia principios o leyes generales, inductivo, ¿ah? Y deductivo es partir de la ley económica que ya se encontró ya para establecer, ¿no? Y explicar los casos particulares. Finalmente, la economía se divide en dos grandes campos, mira. La economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es lo que es, y se divide en economía descriptiva y teoría económica. Profe, ¿y la economía descriptiva qué cosa es? Es recolectar información con diferentes medios. Y la teoría económica es explicar esa información que has recolectado, lo explicas, y ahí nacen dos grandes ramas de la teoría económica, la microeconomía y la macroeconomía. ¿La micro de qué se encarga? De explicar fenómenos individuales y particulares, casos aislados, por ejemplo, ¿no? Aquí en el Agustino, por ejemplo, ¿cómo es el consumidor del Agustino? Ya. ¿Paga o no paga precio? Al pagar, ¿cómo actúa? Ya, todas esas características del poblador, del Agustino, del barrio tal, lo estudia la microeconomía. En cambio, la macroeconomía estudia aspectos generales, el desempleo, la inflación, el PBI, la crisis económica, la pobreza, etc. ¿Ves? Todo esto es estudio, ¿eh? Cuando vas a cambiar la realidad, aplicas la política económica. Profe, ¿en qué consiste la política económica? Son las medidas que toma el gobierno. Por ejemplo, mira. Gasto público. Eso lo decide el gobierno, si va a ser rápido, lento, grande, chico. ¿Cuándo se va a invertir? Es el gobierno. ¿Cómo va a consumir? ¿Cuánto va a consumir la gente? ¿Se va a comprar poquito o bastante del extranjero? Esas son decisiones que toma el gobierno, ¿ya? Por eso dicen política económica, ¿ya? Sí, y eso lo hace el gobierno central a través del Ministerio de Economía para alcanzar objetivos determinados. ¿Bien? ¿Listo? Sí, la macroeconomía estudia la crisis económica, por ejemplo, ¿no? Como has dicho, ¿sí, Chávez? Y la microeconomía estudia casos particulares, el precio, una empresa, un mercado, ¿no? ¿Qué más? Una oferta, una demanda, ¿ves? Son casos así aislados particulares. En cambio, la macro, no. La macro sí te estudia todo el comportamiento, ¿no? La crisis económica, la pobreza, el desempleo, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quieran que explique porque no se ha entendido? A ver, ¿quién lo dice? Por acá. ¿Todo está claro entonces? Porque vamos a ir al examen, ¿ah? Allá. Sí, en nuestro país, por este problema que hemos tenido de la pandemia, ha habido una disminución del PBI. Pero antes de la pandemia, el Perú crecía,
¿no? 5 o 6% más o menos. Sí, sobre todo con Toledo, con Alan García, todo eso, ¿ya? Y en las elecciones hoy día se presentan grandes empresarios, ¿no? Grandes empresarios ligados a la corrupción. La gran mayoría están ligados a la corrupción, ¿no? Entonces, el elector peruano está en una situación muy crítica de elegir entre gente muy corrupta con una frase que ya es muy conocida, ¿no? ¿Cómo se llama esa frase? Roba, pero hace obra. Roba, pero hace obra. Ujú. Ah, ya. ¿Qué pasaría si un empresario explota a su trabajador? Es lo normal. Eso es lo normal. Lo normal es que los empresarios exploten a sus trabajadores. Ahora, que no exploten a los trabajadores sería una empresa cooperativa, donde todos trabajan por igual, ¿no? Y todos reciben por igual. Una cooperativa. Bien, muchachos, ahí se han respondido varias preguntas. Ahora vamos a nuestro temático, porque justo tenemos el tiempo adecuado. ¿Ya? Todos actualicen su intranet, actualicen todo su intranet, ¿ya? Vayan a actualizar, menú inicio, ¿ya? Actualizar y menú inicio, porque si no hacen eso, pueden dar un examen falso porque está desconectado ya la página, ¿ya? Menú inicio, y ahí nos vamos al examen online. Abrir donde dice, estamos en cuarto secundaria, abrir donde dice primer temático. ¿Ya? Abrir ese temático. Me avisan si abre o no abre, pero deben actualizar. Sí abre, profesor, sí abre. Pueden empezar, muchachos, tienen 12 a 15 minutos. Ya, empiecen. Son 4 preguntitas nomás. Vamos, todo de la clase, ¿ah? Avancen. Vamos trabajando. No apaguen su cámara. Zabaleta, prende tu cámara. Ah, sí, acá está. ¿No? Aquí tiene 2 cámaras. Está bien, ¿ah? Ya, a ver, Alca, está medio borroso tu cámara. Muy bien, Castro. Palomino también. Sí, Chancahuana, también. Está bien la cámara. Pérez, Jaime. Tratar de que la cámara enfoque todo el rostro, ¿ya? Sí, aquí estamos en la chacra. Ahí está la cosecha atrás. Sí, papita creo que es. Ya, empiecen, ya no les interrumpo. Con calma nomás, ¿ah?